Hola amigos, bienvenidos a Inspira tu Corazón. Estamos en el segundo programa de constelaciones familiares y con mascotas, con Georgie McCall, consteladora y comunicadora animal. Bienvenida, Georgie. ¿Qué tal, Eva María? ¿Cómo estás? En el primer programa vimos qué son las constelaciones, cómo nace la idea de hacer constelaciones con mascotas, por qué funcionan y por qué es importante constelar a las mascotas. Si no viste el primer programa, tienes que verlo rápido porque vamos siguiendo una secuencia, una línea con esta información tan importante y tan interesante que nos está brindando Georgie. El tema de hoy es el propósito de los animales al servicio de la armonía de su núcleo familiar. Georgie, cuéntanos por qué es que los animales se ponen al servicio del amor. Sí, la vez pasada hablábamos sobre cómo los sistemas más antiguos tienen prioridad sobre los nuevos. Y ese tema de los sistemas más antiguos sobre los nuevos lo vemos en la sistémica familiar, pero por supuesto también en la sistémica animal. Entonces, pensemos un momentito en el hecho que los animales existieron antes que los seres humanos en este mundo. Por lo cual podemos decir que los humanos son el sistema más joven que se agregan al planeta. Y esto a la vez hace que tenga a su servicio a los animales, porque el sistema más antiguo, que en este caso son los animales, se han hecho a un lado, a pesar de haber estado al servicio de la evolución de la humanidad, se hacen a un lado y permiten voluntariamente y le dan autonomía, lo más importante, al sistema joven, que somos los humanos, para que ellos continúen perpetuando la especie y expandiendo, perdón, y evolucionando el planeta, cosa que los animales pues hicieron hasta cierto punto, pero luego le dejan la tarea al sistema más joven que son los animales. Entonces, por otro lado, recordemos que los Somos sistemas, los humanos, el sistema más joven somos los humanos, sí. bueno, los humanos, perdón. Por otro lado, recordemos que estos sistemas anteriores están al servicio del sistema humano. Pero que los animales están al servicio del humano, pero también el humano se le debe al sistema de los animales, Ok. porque tienen otras características, obviamente. Tenemos el raciocinio, tenemos la acción, tenemos la Cuidado. conciencia. Los animales lo tienen, pero no como los humanos, definitivamente. Entonces, esto implica que el ser humano pues debe respeto a los animales que son más antiguos que él. Ahora, las mascotas en el tema que estamos tratando hoy comprenden que su destino es estar al servicio de su núcleo familiar. Ese es su destino y es algo instalado en ellos. Ok, y dime, ¿y siguen ellos ciertas leyes o algún tipo de información? ¿Cómo es que ellos se ponen al servicio del amor? ¿Existen leyes para eso? Correcto, sí. Bueno, estas leyes o más bien principios Ujú. dentro de la sistémica se denominan como las fuerzas del amor. Entonces, Bert Hellinger, el creador de la sistémica familiar, ha hablado muchísimo sobre las fuerzas del amor en cuanto a la sistémica, pero también ha tocado un poco desde el punto de vista de los animales. Entonces, ¿qué es la fuerza del amor en sí o las fuerzas del amor? Es una fuerza que actúa en nosotros independientemente de nuestra voluntad. Esto es bien importante, independientemente de nuestra voluntad, y el objetivo es dar orden al desorden. Entonces, Ujú. están conectadas en un mismo campo, que es la fuente del amor. O si O lo sea, que que el amor es lo que mueve en realidad el campo cuántico, ¿verdad? el amor es la fuerza principal, es la fuerza principal, pero es independientemente de nuestra voluntad. Eso es Cuando bien importante de entenderlo, ¿verdad? Que no tenemos realmente control sobre eso, en realidad, ¿verdad? Sí, Mm. sí. Entonces, los animales pues siguen estas leyes o estos principios poniéndose al servicio de las fuerzas del amor. Y vamos a hablar un poquito de cada una. Ok. La, ¿Cuántas leyes son? ¿Cuántas son? bueno, estamos hablando de respeto a la jerarquía, Ujú. pertenencia, Mm. equilibrio entre dar y recibir y asentimiento.
Esas son las 4 fuerzas del amor. No va a ser obviamente igual dentro de la sistémica familiar para las mascotas, pero sí hay muchas similitudes. Entonces veamos la primera. En la primera ley de la fuerza del amor tenemos el asentimiento. Ujú. Traducido en una frase pudiese decir, esto es lo que hay, o esto es lo que hubo o lo que fue. Así es. Ujú. Sí. Entonces, dentro de la sistémica familiar, cuando decimos esto es lo que hay y asientes O a sea, es como aceptar, ¿verdad? Es una aceptación. Ujú. reconocemos más bien que la vida fue creada por algo más grande y nos rendimos a esa situación para poder fluir. Ujú. ¿Verdad? Por ejemplo, no tuve los padres que yo me imaginaba. Entonces, la ley de asentimiento sería, bueno, esto es lo que hubo, Lo que te tocó, ¿verdad? lo Sí. que Ujú. y lo Ujú. acepto. Ujú. Ahora lo veo, sí, ahora lo veo. Esa es la primera ley. Pero dentro de la sistémica animal, pues veamos qué sucede. ¿Cómo se da el asentimiento de esto es lo que hay? Ellos Ujú. están entregados a la vida. Fíjense, nosotros tenemos que reconocer la vida y que fue creada para algo más grande, entonces tenemos que rendirnos para fluir. Pero en realidad los animales ya están entregados a la vida. Ujú. Muy diferente. Solo hay una sola vez en la vida de un animal que puedo decir que puede entrar en resonancia con este principio del asentimiento, y es cuando pierden a una cría. Entonces, imaginémonos, siempre me gusta poner el ejemplo de los elefantes porque es precioso. Imaginémonos que una mamá elefante pierde su cría, eh, el grupo, la manada, se hace a un lado y lo observa desde lejos y le da el tiempo que necesite. Tu espacio. Sí, Pueden sí. ser Haga días, su duelo. Ujú. pero no pueden quedarse ahí por siempre en ese luto, ¿verdad? Entonces la madre pasa un luto profundo, se acuesta a la par de su bebé, lo llora, pasa su luto y la manada espera pacientemente. Ahora, llega un momento en que la manada empieza a comunicarse con la madre y le dice, ya es momento Ujú. de seguir adelante, ¿qué vas a hacer? Porque en ese momento es el único momento en que los animales, cuando pasan un luto, una pérdida, porque no Ujú. solo las crías, puede ser tu mejor amigo, ¿verdad? Otro elefante. No sabemos las conexiones realmente Un con un compañero, ¿verdad? Claro. Ujú. compañero, o un hermano, no solo la madre o no solo el hijo se pierde. Entonces la manada dice, bueno, ya esperamos lo suficiente, ¿qué vas a hacer? Y ellos tienen sus señales para comunicarse. Entonces la madre se enfrenta con la decisión de tomar la vida de nuevo y continuar sin su cría, ¿verdad? Y Este es dejarla ahí, me imagino, ¿verdad? Sí. dejarla ahí porque se tiene que levantar. Y seguir caminando con la manada, porque son Me nómadas. Sí. imagino, me imagino que dentro del mundo animal podrán darse los casos de que la madre decide no tomar la vida y Y se se queda queda ahí y decide morirse, puede ser al lado de su cría, ¿no? morir junto a su cría, exactamente. Pero la mayoría, pues sabemos, según los estudios que se han conducido, que el animal sabe instintivamente que tiene que de nuevo encarar la vida porque la vida sigue. La Es vida el instinto de supervivencia también, ¿verdad? Tienen que seguir adelante, tienen que sobrevivir. Probablemente esa madre más adelante tenga otros propósitos dentro de la manada. Me refiero a que no sabemos si un elefantito queda huérfano y probablemente esta madre tenga una oportunidad de servirle a ese elefantito como madre nodriza. No sabemos. O sea, es tan complejo también la sistémica animal que apenas estamos tocando la superficie, ¿verdad? Sí. Entonces ahí se cumpliría la primera ley, que es el asentimiento. Esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Cuando digo sí, lo acepto, entonces ese es el primer paso o primer movimiento de Ujú. fuerza del amor. Al asentir y al decir sí, al aceptar, entonces yo me permito dar un paso hacia adelante. Por eso es tan importante tocar estos principios, ¿verdad? Que también afectan a nuestra. Entenderlos, claro, sí. Mm.
Ahora, la segunda ley sería la ley de pertenencia. Mm, La frase sería, todos tenemos derecho a pertenecer. ujú. En el caso de la sistémica familiar, todos los miembros de un sistema tienen el derecho de pertenecer a él. Y Y de fíjense, tener un lugar en especial, ¿verdad? Porque cada uno tiene su lugar en la familia. Mm. pero me gustaría ponerle subrayado y en letritas negras, todos los miembros del sistema familiar tienen derecho a pertenecer a él, hayan hecho lo que hayan hecho. Eso es bien importante. Bien. No importa si No se excluir a nadie, no se puede excluir a resultados. nadie, sí. Exacto, sí, Mm, porque desde el momento que los estamos juzgando o los estamos condenando, ¿verdad? Porque no fueron ujú, como esperábamos, porque causaron daño al clan familiar, entonces estamos sobrepasando esta ley. ujú. Pensamos, no tiene Vamos a derecho a excluir. ser parte de la familia. De ahí viene quizás la famosa frase de la oveja negra de la familia. O sea, Ujú. estamos excluyendo. No hay ovejas negras en la familia Lo porque, peor es que eso tiene un efecto en la familia, o sea, toda la familia se ve afectada cuando no se reconoce a alguien. exacto, exacto. Entonces, ya que le llamen a uno dentro de su núcleo familiar la oveja negra, ¿qué Sí. implica? Puede ser que yo nunca me había percatado de eso, sencillamente yo era diferente, sencillamente tengo otras habilidades o estoy canalizando posiblemente las habilidades de algún ancestro, puede ser, ¿verdad? O estoy continuando con el legado de un ancestro, pero me llaman la oveja negra. ¿Qué sucede ahí? Entonces yo vengo y digo, bueno, ok, soy la oveja negra, me voy a tomar ese papel y me vuelvo rebelde, ¿verdad? Porque hay un rechazo, hay una falta de Hay aceptación, un claro. rechazo, hay falta de aceptación, hay falta de respeto, hay Ujú, una falta de derecho de pertenecer a ese círculo. Entonces, esta ley realmente implica respeto por las diferencias dentro de la familia y una aceptación, lo que estamos hablando. ujú. Pertenecer a un grupo familiar da identidad. Por eso es Sí, tan sí. importante la ley de pertenencia. Pero en los animales, pues se traduce a algo más general. La ley de pertenencia es, pertenezco a mi manada porque me da seguridad, porque así sobrevivo, o en el caso de nuestras mascotas, pues les da un propósito de vida, el cuidarnos, protegernos, acompañarnos, sanarnos a través de su energía, etcétera, etcétera. O Así, sea que la familia se convierte en la manada, en realidad, ¿verdad? así es, somos su manada, somos su manada. Entonces, Ya. eh, por eso vemos tantos problemas de conducta, por ejemplo, en los animales que tienen tal vez todas sus necesidades cubiertas, tienen agua, tienen comida, tienen una casita, pero que los han relegado a un patio, por ejemplo, y Que pasan, los tienen amarrados allí, sí. no vayamos tan lejos, digamos que no los han amarrado, que tienen un espacio lindo, pero no se han fijado que en realidad la mascota va a pasar pegada al vidrio todo el tiempo. No le, Queriendo formar parte de lo que pasa en la familia, ¿verdad? Sí. Ujú. no le importa que tenga un gran jardín atrás, no le importa nada más porque la vida de su familia o de su Mm. núcleo familiar está pasando frente a sus ojos y no es parte de eso. Entonces, la pertenencia no solo es eh, tener un apellido o decir, sí, es mi mascota, ¿verdad? La pertenencia es realmente incluirlos. Integrarlos en la familia, sí. Sí. Ok, y entonces vamos a la tercera ley, y la tercera ley es la de jerarquía. Entonces, en nuestra familia, la persona que llegó antes tiene prioridad sobre la que llegó después. Eh, Mis abuelos tienen prioridad sobre mis padres tienen prioridad sobre mí, etcétera, etcétera. Entonces, Y los hermanos mayores también, ¿verdad? Tienen cierta prioridad, sí. Mm. el mayor tiene prioridad sobre el joven. A nivel de sistema familiar, pues es un poco diferente porque el sistema de los mayores, por ejemplo, los abuelos, se hacen a un lado para que los más jóvenes utilicen su fuerza al servicio de la vida, de la expansión y de la perpetuidad. ¿Quiénes van a continuar con ese clan? Pues los jóvenes, porque los abuelos ya no pueden, ¿verdad? El sistema nuevo necesita
una autonomía total. Mm. Eso es muy importante en cuanto a la familia, para que se cumpla este principio de jerarquía, para expandirse y avanzar, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Pues en el reino animal es un sistema que existió antes que el reino humano, ¿verdad? Ujú. Y es lo que venimos viendo. Entonces, cuando el ¿Y humano, cuál sería la frase? ¿Cuál sería la frase de la jerarquía, de la ley de la jerarquía? Porque nos has dicho una frase del asentimiento, de la pertenencia. ¿Cuál sería la frase de la jerarquía? ok, veamos, si asentimiento era, esto es lo que hay, Mm. pertenencia, todos tenemos derecho a pertenecer, Yo sí. ¿ok? Entonces, jerarquía es, yo soy el grande y tú el pequeño. Mm. En Ok. eso se resume, ¿verdad? Mm. Soy el Sí, sí. grande y tú el pequeño. Y Ujú. O al también, revés, yo soy el pequeño y tú eres el grande, ¿verdad? Sí. o yo soy el Mm. pequeño y tú eres el grande. Mm. Entonces, cuando el humano existió con, digamos, con un nivel de conciencia más poderoso, más sofisticado, con mayor capacidad de decisión, de transformación al servicio de la evolución, el reino animal fue que dejó de ser el que tenía prioridad Mm. jerárquicamente, ¿verdad? En esta cadena. Mm. Y fue cuando se puso al servicio de los humanos, dejando el sistema humano la autonomía, Mm. la independencia y el poder de evolucionar a Mm. cambio de equilibrar, a Mm. cambio de equilibrar esta situación, ¿verdad? Entonces, a cambio, pues por eso hablábamos que les debemos respeto y agradecimiento al mundo animal por pertenecer a ese mundo anterior al nuestro. Solo por eso les debemos respeto. Y Yo si, creo que hay que hacer una cosa, un hincapié en algo. Ese concepto de que se ponen al servicio de la humanidad, no hay que tomarlo en el sentido de que nos vamos a aprovechar o a utilizar a los animales para hacer experimentos o para hacer cosas, sino que están en un servicio energético. Pero no quiere decir de que los seres humanos nos vamos a torturarlos o a martirizarlos o a tratarlos mal, ¿verdad? Porque muchas veces se malentiende eso y dicen, es que los animales están para servir a los hombres, ¿no? Pero no en el sentido de mal utilizarlos, sino que es a un nivel energético. Eso hay que hacer hincapié, Georgie. Ujú. sí, y yo creo que ahí se ha tocado un tema importante porque vamos a hacer un paréntesis con las leyes. Podemos ver, por ejemplo, que en los núcleos familiares de repente tenemos un animal agresivo. ¿Qué significa esto dentro de la sistémica? Sencillamente, ese animal está vengando un ancestro, Ujú. ¿verdad? Que fue maltratado por la vida o por los humanos. O sea, Ok. está vengando un ancestro animal. Entonces, Ujú. los animales tienen su propia sistémica. Su papel con los humanos eh, es hacerse cargo de lo que más impide al ser humano estar presente. Ujú. Por ejemplo, un negocio, una enfermedad, lo va a llevar el animal, un dolor, un sentimiento de culpa, lo va a manifestar a través de algo que aún no ha sido visto, Ujú. reconocido o transformado, ¿verdad? Entonces, una vez que se constela, se puede ver la vergüenza, por ejemplo, en este caso de un ancestro, del dueño, y cuando se constela, se van a fijar que hay como una picazón en el cuerpo de la persona. Ujú. En el perro se traduce a pulgas, problemas de pulgas o garrapatas. Puede ser que sea constante ese problema, pero es el picor, es la vergüenza en el animal. Entonces, el animal, recordemos que no resuelve los conflictos, solo los libera y los Ujú. carga, pero no los resuelven. Si él Nosotros los muestra, él es un vehículo para mostrarlo, ¿verdad? Para que sean vistos. Mm. lo libera, pero lo va a llevar hasta la muerte. Entonces, si el animal muere, no está resuelto ese conflicto. Vamos a probablemente decir, bueno, cuando pasemos nuestro luto, ay, voy a traer otro perrito, otro gato, porque siento ese vacío. Claro, sentimos ese vacío porque nos estaba cargando ese conflicto. Pero el traer a otra mascota no va a resolver el conflicto porque el ser humano lo va a vivir una y otra vez. Puede Entonces, ser que la otra mascota vuelva a tomar eso, ¿verdad?
Exacto, que exacto. tomar el Va a ser conflicto, más sí. rápido el proceso de tal vez Mm, muera más rápido o muera impactantemente, ¿verdad? Me refiero a de que el proceso, o sea, el sistema familiar y el sistema animal tienen un límite. No quiere decir que pueden sostener con todas las cargas. mm, Entonces llega un momento en que esas cargas se vuelven tan fuertes que en el caso de los animales, hay animales que yo he visto algunos casos y es bien triste, se tiran prácticamente a la muerte, mm, tiran a la mm. muerte, ¿verdad? Gatos que se tiran de una segunda planta, de un tercer piso, perros que Se se suicidan, atraviesan, ¿verdad? ponen enfrente También. de carros. Mm, mm, Pareciera mentira, pero todo tiene un propósito. Entonces, y uno dice, pero ¿qué pasó si era un perro jovencito mm, y de la nada salió ese carro y lo aplastó? mm. Tiene un propósito, pero es cuando ya el sistema ya no soporta más ese conflicto y de alguna forma se tiene que purificar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque como tú decías, los animales se ponen al servicio de las fuerzas del amor y ya vemos que esas fuerzas son poderosas, pero no quiere decir que tenemos el derecho de abusar. De abusar, sí. Georgie, solamente en un paréntesis, y es lo mismo en la constelación familiar, cuando una persona se suicida es porque la carga familiar ya no puede más, el sistema familiar con todas esas cargas, cuando hay un suicidio. Sí, sí, pero Mm, en el sistema familiar, cuando la carga ya se ha repetido, por ejemplo, en demasiadas generaciones, eh, y nadie ha tenido la fuerza y la evolución y la conciencia de decir, voy a trabajar esto, porque la verdad es que los conflictos, para que lleguemos a un punto de visualizar ese conflicto que nos afecta, ¿qué pasa? Tenemos que entrar en crisis, ¿verdad? Sin una crisis no hay una oportunidad de liberar ese conflicto o de verlo. Entonces, dentro de los clanes familiares, cuando ya la carga es muy fuerte o cuando ya el conflicto ya no haya por dónde salir, esa energía está ahogada, ahogada, entonces vemos que también no solo se suicidan, sino que también en las familias pasan acontecimientos feos mm, como fuego, ok. casos de familias que se les Que quema la mueren quemadas, sí. Mm. y tal vez muere parte de la familia o muere toda la familia. Y Y eso cuando mueren en un accidente, toda tam- la familia es lo mismo. también es una depuración, Mm, pero horrible, que se está haciendo la misma energía, ¿verdad? Entonces, los accidentes, cuando alguien muere asesinado, cuando alguien se suicida, o los fuegos, eso es una indicación de que hay que ponerle cuidado a qué es lo que está pasando en mi mm, familia. sí. Por eso es tan importante pues hacer este trabajo. Mm. Entonces, volviendo un poquito al Volviendo a las leyes, nos habíamos quedado en la ley de la jerarquía. entonces, en el sistema animal vemos que ellos respetan la jerarquía de forma natural, ¿verdad? Eso ya está instalado en ellos, ya que ningún miembro de la especie puede ocupar el lugar que no le corresponde. Lo vemos claramente, por ejemplo, en los chimpancés, en los gorilas. Está ese gorila inmenso y está cuidando a toda su manada y él se encarga de que todo esté en orden, que todo Ujú. esté en orden. Y cuando alguien se sale del huacal, como decimos, inmediatamente lo pone en su lugar, ¿verdad? Cualquiera que esté fuera del lugar va a ser Mm, puesto rápidamente en el orden que le corresponde. mm, Pero lo bonito es que en el sistema animal, pues no existe ese ego, no mm, existe ese ego para nada. Entonces no hay malos sentimientos, mm, líder. Ahora, llega un momento en que la jerarquía, pues volviendo al sistema de los más antiguos que le dan paso al más nuevo, bien podemos tomar el ejemplo de los gorilas, que yo he visto gorilas, no sé de cuántos años, no me acuerdo, estaba viendo un documental un día, impresionante, pero tenía como 50 años ese gorila
Ujú. y de ser el líder además de la manada. Y era una manada grande, pero llegó el día en que uno joven eh, peleó con él la jerarquía y la ganó. Y era uno Claro. más Mm, pequeño que él, pero claro, tenía la fuerza, tenía la energía, la vitalidad. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestro sistema familiar, ¿verdad? Que nuestros abuelos no tienen esa fuerza, aunque tal vez mentalmente tengan muchos proyectos, muchas añoranzas, pero quieren verlos cumplidos a través de los más jóvenes. mm, Así que así en el sistema animal, pues así se cumple esa ley de la jerarquía. mm, Y vamos a ver la última ley, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. Ahí no tengo frase, pero sí les puedo decir que en cuanto a los animales, son especialmente sensibles a este principio, el mm, principio de dar y recibir. Y en los humanos, pues esta ley está al servicio del crecimiento y la transformación. mm. ¿Ok? En los humanos está al servicio del crecimiento y la transformación. Significa que para los humanos es necesario dar y Mm, recibir amor y equilibrar el hacer y recibir daño mm, para que toda la vida fluya. Por ejemplo, el perpetrador compensa un acto que haya hecho asumiendo la culpa y mm, reparando el daño cometido, ¿verdad? Entonces, no solo es en los humanos la ley de dar y recibir, porque mucha gente que yo he tratado me dice, sí, no, yo puedo dar, yo doy, sí, pero puedes recibir. mm. ¿Se dan Sí, cuenta? hay diferencias, sí, sí, sí. O solo reciben, pero no Mm, son capaces de dar. mm, Entonces, esa ley tiene un propósito bien especial en los humanos y es que hay que equilibrar para que la vida fluya, pues se equilibra los daños y sí. es hacer y recibir daño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a compensar? O el Mm, karma, como lo llaman muchos. En los claro. animales, pues, como les Mm, decía, son especialmente sensibles a este principio y ellos tienen muy claro esta ley, porque mm, ellos saben recibir y saben dar mm. a igual medida. Ahí no hay que equilibrar los daños porque no Lo hay... hacen de forma instintiva, ¿verdad? Mm, Sí, así es. Así que pues estos son las fuerzas del amor y por eso es tan importante conocerlas porque nos damos cuenta que los animales están tan atados a nosotros a través de estas fuerzas del amor y están tan dispuestos a, a pasar nuestras cargas, a llevarlas como su propio peso. Y como le decía, la ausencia total del ego en nuestras mascotas también las hace canalizadoras excelentes mm, de temas inconclusos o conflictos que tenemos dentro de nuestra dinámica familiar, que son más fáciles de descubrir, dicho sea de paso, de sanar y de ordenar a través de la mirada sistémica de nuestros animales en casa. mm. Entonces, em, en muchas ocasiones nuestras mascotas van a mostrar problemas de comportamiento o enfermedades que van a indicar para nosotros una gran alarma. Y Mm, volviendo a la pregunta que les hacía en el primer programa, la gran pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi vida que le afecta a mi mascota? mm. Eso siempre, siempre. Siempre hay que preguntárselo, sí. Y mira, ¿y cómo es que una persona escoge a una mascota? Yo siempre me he preguntado, ¿es la mascota la que escoge a la persona? ¿Qué es lo que hay en el campo cuántico? ¿Cómo funciona eso de escoger una mascota? Bueno, nosotros pensamos que escogemos a la mascota y en realidad es al revés. Eh, dentro de, dentro de ese clan de especies, porque está el colectivo de los animales. O sea, el Mm, reino animal es el colectivo de los animales, donde se encuentran toda la variedad de especies de animales. Pero está también el colectivo por especie. claro. Por Mm. especie. Entonces, pongamos ¿Y de, hay colectivo, perdón, hay colectivo por razas también o solo por especie? pues me imagino que han de estar dentro del mismo colectivo de especie, pero Mm, creo que sí, yo creo que sí. Eh,
tomando las palabras del primer programa, ¿te acuerdas que hablamos de los pastor belga Malinois que tienen esas habilidades? Inteligencia, sí. Ujú. Yo creo que ahí podemos ver que Mm. hay subdivisiones dentro, Claro, si lo sí. podemos ver así, dentro del colectivo de cada especie. Mm. Entonces, dentro de ese colectivo de los caninos, por ejemplo, o de los felinos, todos, absolutamente todos traen una misión. Todos los animales que vienen a este planeta traen una misión, no necesariamente ligado a los humanos. O sea, sí están ligados a los humanos, pero no de forma directa. Porque, por ejemplo, la misión de un oso polar es Mm. polarizar, Mm. magnetizar los polos de la Tierra. Ujú. ¿Cómo lo hace? Cuando camina, porque en sus patas tiene, imaginémonos unos magnetos gigantes, Ujú. patas, y ellos caminan no sé cuántos kilómetros al día. Entonces, su tarea como especie animal es polarizar Ujú. la Tierra y magnetizarla. Ujú. Obviamente, pues no tienen un contacto tan directo con los humanos, pero también han habido casos de humanos que, que, que han tenido encuentros con osos polares. Entonces ahí sí hay un propósito un poco más específico, Sí, ¿verdad? sí. Pero en el caso de los que, digamos, de las mascotas, que limitémonos a eso, pues las mascotas definitivamente, como ya sabemos que vienen a acompañarnos, traen un propósito. Mm. Pero ellos en ese colectivo esperan pacientemente a que haya una familia donde pueden desarrollar ese propósito y donde pueden enseñar Ujú. diferentes lecciones, ¿verdad? Entonces, al final podemos decir que los animales realmente eh, son los que nos escogen. Cogen, sí, 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 sí. Y las conexiones a veces son tan fuertes que traspasa todo tiempo y espacio, lo Mm. traspasa, porque el amor pues es cuántico, ¿verdad? Y el campo ya vimos que es la fuente del amor, eso es lo que lo mueve. Entonces, podemos decir de que un perro va, cuando la conexión se crea tan fuerte con la familia, que va a comenzar en cierto punto a reencarnar con la misma familia. Va a Así, venir, ya regresa, sí. Ujú. regresan y se han quedado cosas pendientes, pero digamos, su cuerpo físico no pudo sostenerlo en el mundo por alguna enfermedad, por alguna carga que le impusimos, su propia familia. Entonces, va a venir su espíritu posiblemente en diferentes especies. ¿Por qué no? Sí, ok. No necesariamente otra vez como perro, dijéramos, ¿no? Bueno, Puede ser un hámster, puede ser un ratón, puede ser un gatos. caballo, puede Ujú. ser un instante que nos reencontremos con esa mascota, porque no necesariamente va a venir a vivir toda una vida otra vez como Ujú. animal. Puede ser que tuvimos un encuentro con un caballo o con una vaca y fue impactante para nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu de ese animal. Estaba ahí, sí, claro, claro, sí. Entonces, dime, Georgie, para el próximo programa me gustaría que habláramos sobre cómo las cargas generacionales y los patrones adquiridos se van pasando en la familia. Así que les invitamos a que no se pierdan el programa número 3 porque como ven vamos siguiendo una secuencia y vamos siguiendo los temas para que ustedes tengan toda la información completa, tan interesante y que sepan realmente qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden hacer para que su mascota esté bien y para que realmente esa misión que traen de enseñarnos, de acompañarnos, pues que la puedan cumplir a lo mejor, en el mejor grado posible, ¿verdad? ¿Qué más nos quieres decir, Georgie, para despedirte? Bueno, quizás como mensaje final, decirles que por amor a nuestras mascotas Mm. necesitamos constelarlas. Mm. Es urgente. Y Sí. liberarlas tanto a ellas de sus cargas que llevan por nosotros como a nuestra familia del síntoma o del conflicto que ha quedado pendiente. Y Mm. y pues que no todos dentro del sistema familiar tienen, como hablábamos, esa conciencia.
Mm. para decir, o ese valor para decir, em, yo, yo lo trabajo, el conflicto y salgo adelante. Mm. No todos lo tienen. Entonces, los ancestros pacientemente esperan que dentro del clan familiar, en alguna Alguien, generación, alguien. Mm. haya alguien que Mm. diga, ok, yo me siento de esta forma o me enfermo de esta forma y veo que es algo recurrente en la familia, voy a trabajarlo, voy a explorar, voy a descubrir a ver qué es lo que está pasando conmigo y Mm. cómo lo puedo liberar. Entonces, les digo, por amor a nuestras mascotas, necesitamos constelarlas, ya que están al servicio de los humanos y ellos se merecen su constelación también. Y como nada es casualidad, si tú estás viendo este programa, eso significa de que es un llamado también a que pienses de que es posible que eso es lo que tú necesites, una constelación con tu mascota para liberarla y para ayudarla. Nunca es casualidad cuando tropezamos con un programa o con algo una información que nos llega. Siempre la información llega en el momento preciso y en el momento en que uno la necesita. Así que anímense a hacer una constelación con Georgie y así podrán saber realmente cómo pueden ayudarle a su mascota y cómo pueden liberar esa carga familiar. Georgie, ¿dónde se pueden comunicar contigo o dónde pueden acceder a tu página web? Sí, vamos a dejar como siempre al final del programa el enlace, ¿verdad? De la página, pero es www.eseri con doble S, ESSERI, sb.com, eserisb.com. Ok, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Georgie. Ha sido muy interesante todas estas informaciones que nos das. Y bueno, ustedes los esperamos en el próximo programa, no se lo pierdan, porque seguiremos aprendiendo con Georgie McCall sobre estos temas tan interesantes de constelaciones familiares con mascotas. Hasta la próxima. Gracias, Georgie. Muchas gracias.